Hola, bienvenidos a matemáticas.net. En el día de hoy vamos a continuar con nuestras lecturas sobre la integración impropia de primera especie Riemann. Seguimos el desarrollo de la lectura anterior, en el cual dimos una condición suficiente para garantizar la convergencia, ¿de acuerdo? En un caso muy particular. Hoy voy a seguir por esa línea y dar un nuevo criterio en el que vamos a tener dos funciones y comparando una con otra y conociendo información sobre una en cuanto a la integración impropia, podemos deducir información sobre la otra. Este criterio es bastante interesante y se aplica en muchas ocasiones. Podemos tener luego, quizás en una lectura posterior o en algunos ejercicios que pueda poner aparte, una clase práctica sobre cómo se aplican estos conceptos. Hoy vamos a empezar con este lema. Este lema dice lo siguiente: sea f una función real definida en un intervalo de esta forma y con valores no negativos. Eso es importante. Supongamos además que es monótona no decreciente en su dominio. En ese caso son equivalentes estas dos condiciones: que existe el límite cuando x tiende a más infinito de la función y da un número real, y que f está acotada superiormente en un subconjunto que forma parte del dominio de a más infinito, además un subconjunto de esta forma, un intervalo también no acotado superiormente. Vamos a empezar. Probaremos que A implica B. Recordando que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x será un determinado número real L, si y solo si, dado un número real positivo epsilon, podemos encontrar un número real m que sea mayor que A, para que pueda aplicarse la función sobre los valores de x, pues como digo, que sea mayor que A, tal que si x es mayor que m, entonces f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Bien, esta definición epsilon m, por llamarla de alguna manera, gráfica y topológicamente es muy sencilla. Significa que si este fuera el límite, L, el número real en concreto, tomando un entorno, que sería un intervalo abierto centrado en L, de la forma L menos epsilon, L más epsilon, tomando un entorno de esta manera, que equivale a elegir un epsilon, ¿vale? Mayor que 0. Podríamos encontrar un entorno de infinito, M, incluido en el dominio, sin A más infinito, de manera que cualquier punto del entorno de M, del entorno de infinito, perdón, incluido aquí, en cualquier punto incluido aquí, su imagen estaría incluida en el entorno de L. Es decir, este entorno de infinito, intersección el dominio, se caracteriza por lo siguiente: cualquier punto de ese entorno, su imagen está dentro de este otro entorno de L. Eso ya me está diciendo indirectamente que aquí hay una cierta acotación. Sí, es muy sencillo. Bastaría con desarrollar el valor absoluto para obtener esto, que es cierto siempre que x sea mayor que m. Vale, pues aquí lo que estoy concluyendo es que la función f está acotada superiormente en m más infinito, ¿vale? Aquí alfa y m serían lo mismo. ¿Lo veis? Sencillo. Ahora voy a probar el recíproco. Como veis, en la demostración de que A implica B, no he usado todas las hipótesis. He usado simplemente la definición del límite y el hecho que te da un número real. Ahora, en la demostración de que B implica A, sí que voy a usar todas las hipótesis. Fijaos. Supongamos que f está acotada superiormente en un subconjunto de esta forma: alfa más infinito incluido en el dominio. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que f de x es menor que un cierto valor h para todo x mayor o igual que alfa. O para todo x mayor que alfa, concretamente, porque lo he tomado como abierto. Muy bien.
Ahora defino el conjunto S como el conjunto de las imágenes por f de x siempre que x se tome en el intervalo alfa más infinito. Precisamente esto me está diciendo que este conjunto está acotado superiormente. Además, evidentemente es no vacío porque al tomar valores entre alfa más infinito y ser parte del dominio, pues existen los valores f de x. Así que ese es un conjunto no vacío y acotado superiormente de números reales. A la fuerza existe un determinado valor que voy a llamar L y que es el supremo de este conjunto valor, que será único, como sabéis. Aparte, puedo hacer algunas consideraciones sobre esto. Como he dicho que el dominio es este conjunto y que da valores no negativos en todo su dominio, querrá decir además lo siguiente. Este conjunto S está acotado superiormente, pero también está acotado inferiormente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que todos los valores de f de aquí son mayores o iguales que 0, las f de x que yo pongo. Porque como veis, esto forma parte del dominio. Y en concreto, este valor de L tiene que ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Y a su vez, menor que h. ¿Por qué menor que h? Pues en principio eso es sencillo de saber porque el supremo es una de las cotas superiores y además la más pequeña. Por lo tanto, al compararla con cualquier otra cota superior resulta menor o igual. ¿Bien? Y aparte, como es una cota superior, es mayor que cualquiera de los elementos del conjunto, pero cada uno de los elementos del conjunto es mayor que 0 o igual. Por lo tanto, tenemos esta doble acotación y me permiten decir que L evidentemente es un número real, ¿vale? Bien, una vez sé que es un número real y que concretamente es el supremo, el valor este de L, recuerdo que si tomo un épsilon mayor que 0, puedo encontrar un x sub 0 en el conjunto alfa más infinito, de manera que la imagen de x sub 0 es mayor que L menos épsilon. En definitiva, que puedo darme cuenta que es la cota superior mínima, porque si varío un poco su valor, haciéndola más pequeña, deja de ser cota superior para algún elemento del conjunto en concreto, alfa más infinito. Bien, pero esto significa ahora lo siguiente. Como también sé que es monótona no decreciente en su dominio, la función, pues será monótona no decreciente aquí, en alfa más infinito, y ocurrirá que si x es mayor o igual que x sub 0, entonces f de x es mayor que f de x sub 0, que a su vez es mayor que L menos épsilon. Claro, también sabemos que L más épsilon a la fuerza de ser mayor que f de x, independientemente del f de x que queráis tomar aquí, ya que se trata de una de sus cotas superiores L, y si le sumas más, pues todavía con más razón será una cota superior. ¿De acuerdo? Recordad que épsilon es un número positivo. Bien, pues traduciendo estas desigualdades, quedaría f de x menos L menor que épsilon. En valor absoluto f de x menos L. Bien, y estoy diciendo lo siguiente. Si épsilon es mayor que 0, puedo encontrar un x sub 0, de manera que si x es mayor que x sub 0, entonces se cumplirá esto. Si os dais cuenta, el x sub 0 está haciendo el papel del m en la definición del límite anterior, y así puedo garantizar que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es L, y además L siendo un número real. ¿De acuerdo? Esto terminaría por probar el lema. Ahora vamos a demostrar el siguiente teorema. Sean f y g dos funciones reales definidas en este intervalo y ambas no negativas. ¿Vale? Supongamos que f y g son localmente Riemann integrables en su dominio. En este caso concreto, en al a más infinito, ¿vale? ¿De acuerdo?
Y ahora, y que existen alfa, un número real, k mayor que 0, también un número real, o mejor dicho, que existen alfa y k, números reales, de manera que alfa es mayor que a. Sí, alfa es mayor que a. K es mayor que 0 y f de x es menor o igual que k por g de x si x es mayor que alfa o igual. Tampoco puede influir mucho. ¿De acuerdo? Bien, estas son las hipótesis. Dos funciones definidas en este intervalo no acotado, valores no negativos, localmente integrables Riemann, aquí, en su dominio, y existen dos números reales, alfa y k, de forma que alfa es mayor que a, k es mayor que 0, y se verifica esta acotación. Entonces, A, si G es integrable de forma impropia de primera especie en A más infinito y convergente, entonces f también. Es decir, f también sería integrable de forma impropia de primera especie en este intervalo y convergente. Y b, si f es integrable Riemann de forma impropia de primera especie en A más infinito y divergente a más infinito, entonces G también. ¿De acuerdo? Como veis, esto nos da una forma de obtener la convergencia o divergencia para determinadas funciones siempre que sepamos algo. Siempre nos tenemos que basar en algo. Comparamos dos y una de ellas tenemos que tener información sobre ella, porque si no, no podemos hacer nada. No extraemos información no extraemos información de la simple comparación. Bien, voy a probarlo. Voy a probar el apartado A. Vamos a ver. Suponemos que G es integrable Riemann de forma impropia de primera especie en A más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existe un elemento, un número beta perteneciente a A más infinito que me permite definir esta función G mayúscula de X, integral de Riemann entre beta y X de G minúscula T diferencial de T, con X mayor o igual que beta, y que el límite cuando X tiende a más infinito de G de X existe y es un determinado número real, ¿vale? Eso es lo que quiere decir a nivel de cálculo esto. Integral Riemann de forma impropia de primera especie en este intervalo y convergente. Todo esto quiere decir. Vale, si recordamos en nuestras primeras lecturas, el número beta que tenemos aquí no importaba cuál fuera para averiguar el carácter, ahora sí que importa para averiguar el valor concreto, cuando se nos pida, pero en principio para el carácter no. Por lo tanto, puedo tomar cualquier otro número alfa, por ejemplo, que pertenezca a A más infinito. Bueno, ¿y por qué tomo alfa? Pues tomo alfa porque es el número a partir del cual se establece la acotación. Así que voy a tomar alfa, perteneciente al intervalo A más infinito, sé que existe por las hipótesis que he dado aquí, y voy a definir G de X no de esta manera, sino así, alfa X, G minúscula T, diferencial de T, para X mayor o igual que alfa. Evidentemente aquí no va a pasar nada diferente, simplemente esta otra función, voy a llamarle G sub 2 si queréis, va a ser también un límite, un número real y no necesariamente, como digo, S, ¿vale?
Bueno, el hecho de tomar alfa aquí, como digo, es para poder establecer la comparación. Así que ahora, si hiciera la integral entre alfa y x de f minúscula diferencial de t y la comparara con lo que sé sobre g, me quedaría que es menor o igual que la integral entre alfa y x de g minúscula de t diferencial de t. ¿Lo veis? Siempre y cuando que x sea mayor o igual que alfa. O sea que esto es siempre cierto. Si a esta función le llamo f, como siempre, y esta es g sub 2, quedaría así. ¿Lo veis? Quedaría de esta manera. Pero en el lema que he explicado en la primera parte de la lectura, me doy cuenta de que g sub 2 tiene que estar acotada. ¿Por qué? Pues porque g sub 2 es una función que es, primero, no negativa. ¿Por qué? Pues fijaos, resulta que están definidas en R más unión 0, o sea, son funciones no negativas, tanto f como g. Así que la integral, la función que hago, la función que defino así, ¿vale? Para x mayor o igual que alfa, ha de ser no negativa, ya que estoy integrando un integrando que es no negativo. Además, es estrictamente creciente. También se puede ver fácilmente que es estrictamente creciente. Por lo que al existir este límite, su existencia es equivalente a la acotación superior de g sub 2. Así que existe un valor, que puedo llamarle h, que me permite escribir esto para los x mayores o iguales que alfa. Por lo tanto, la función f de x, no olvidemos que f de x es la integral, la función definida a través de la integral, como digo, esta función está acotada superiormente en un intervalo alfa más infinito. Y eso, siendo precisamente f una función no negativa, me permite asegurar que esta función es convergente, que existe el límite cuando x tiende a más infinito, ¿vale? De esta función, y por tanto que es integrable Riemann de primera especie y en el intervalo a más infinito. Bien, eso ya estaría probado por este lado. Ahora voy a probar el apartado B. Para probar el apartado B voy a seguir la misma argumentación, solo que ahora sé que la función f minúscula me permite definir esta otra, ¿vale? En la que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x existe, pero es más infinito. Bueno, usando de nuevo la acotación, observo, como antes, esta relación. ¿De acuerdo? Siempre que x sea mayor o igual que alfa. Y traduciéndolo a niveles de las funciones g mayúscula y f mayúscula, concluyo lo siguiente. Vuelvo al lema que he demostrado antes. Recordemos que esta función f y esta g son no negativas y además son estrictamente crecientes. Al decir que esta tiene un límite igual a más infinito en el infinito, me está diciendo que no está acotada superiormente. Por lo tanto, esta otra tampoco podrá estar acotada superiormente. ¿De acuerdo? G. Y si G no está acotada superiormente, entonces su límite, que existirá, porque como he dicho, es estrictamente creciente, ¿vale? Y no negativa, que existirá, su límite es más infinito. Por lo tanto, concluyo precisamente la tesis que me interesa, que el límite cuando x tiende a más infinito de g de x es también más infinito, tanto f como g tienen el mismo carácter.